Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Ok, vamos a la palabra de Dios ahora sí. Apocalipsis 12, si no traes Biblia, por ahí te van a acercar una y para que vayas viendo qué es lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 12, vimos la semana pasada cómo en unos 2 puntos nada más, esta batalla antigua, una batalla que no es algo nuevo. Vemos siempre que hay un conflicto detrás de la redención de Jesús. Siempre ha habido una batalla, y esta batalla obviamente no ha sido nueva, y lo vemos desde el cielo, desde el tiempo en el que Satanás fue echado del cielo. Y fíjate qué es lo interesante, porque habíamos venido estudiando los sellos y las trompetas, y de repente Juan nos sitúa en este conflicto, en esta batalla, diciéndonos: ¿sabes qué? No te creas que lo que te está pasando hoy es nuevo. No creas que la batalla por tu vida los conflictos que tú puedas estar viviendo en relación a tu salvación, a tu alma, no son nuevas. El diablo, el dragón, ha querido robar, matar y destruir desde el principio. El diablo ha querido interrumpir la obra del Salvador, la obra de Jesús, desde antes, pero aún en su nacimiento quiso romper con la obra de Dios. Y lo que vemos una y otra vez a lo largo de la historia es que el enemigo siempre pierde. Cristo ya venció. Cristo venció completamente en la cruz. Y vimos la semana pasada cómo este acusador fue expulsado, y ya no hay nada válido contra aquellos que han puesto su fe en Jesús. Sin embargo, el diablo no se queda ahí. Sigue tirando patadas, sigue tirando coletazos. Si tú ves ahí un par de versículos antes del versículo 10, el 7-8 me parece, y dice que el diablo con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y podemos pensar que así fue, que se llevó una tercera parte de los ángeles. Y no te creas tan fuerte y tan sabio, tan inteligente como para poder vencer al enemigo diciendo: yo puedo contra él. Convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para rebelarse contra Dios. ¿Tú crees que no te va a poder convencer a ti? Entonces, no confíes en ti mismo. No confíes en que puedes vencer al dragón. El mismo arcángel Miguel peleó, y en una de estas batallas que podemos ver, ni siquiera él mismo se atrevió, dice la Biblia, a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, el único que ha vencido plena y absolutamente al enemigo ha sido Jesús en la cruz. Y esto es lo que nosotros debemos de tener claro. El punto, o el tercer punto de este estudio, que hoy estamos en esta segunda parte, pero el tercer punto es la victoria. Versículo 10, ¿qué dice? Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, fíjate esta voz que exclama en el cielo diciendo: el triunfo es de Dios y de su Cristo.
No se celebra que el diablo cayó. No se celebra que fue expulsado. Se celebra que Cristo ha vencido. Y es que es de esta manera en la que nosotros podemos ver que la victoria de Cristo se manifiesta de una manera clara. Fíjate cómo dice el texto. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto no quiere decir que de repente ya apenas vino el reino de Jesús. Jesús no perdió el control en ningún momento. Dios siempre ha sido rey. Pero lo que tenemos que ver es que viendo la derrota del enemigo y viendo el plan redentor de Jesús, de Dios salvándonos de una manera visible e irreversible, es como nosotros vemos esa consumación completa de su reinado. Dios había dispuesto desde el principio que el diablo iba a ser derrotado y que él iba a estar delante de toda la creación, coronándose como rey. Y la razón de esto que vemos es que el acusador, dice, ha sido expulsado. Ahora, fíjate cómo llama aquí el pasaje a Satanás. ¿El acusador de quién? Él no va a acusar a aquel que está ya en pecado, ¿no? Aquel que está envuelto en las drogas o aquel que está... Ese no le preocupa acusarlo de primera mano. Ahí lo tiene en su mano. Más bien acusa a aquel que ha tomado un paso de obediencia, que ha querido obedecer a Dios a través de la fe. Y entonces vemos cómo el diablo siempre ha ocupado esto. En Job vemos acusándolo delante de Dios, diciendo, mira a este varón, capítulo 1. Job 1 dice, Job era un hombre perfecto, y sin embargo, el diablo lo acusó y le dice, bueno, es que él te alaba porque todo está bien con él. La estrategia del enemigo siempre ha sido señalar. La estrategia del enemigo siempre ha sido acusar. Siempre ha querido señalar tu pecado. Siempre ha querido señalar tu culpa. Siempre ha querido señalar que no eres digno delante de Dios. Y esta es una verdad. Porque no es mentira. Que es cierto que somos pecadores. Que es cierto que somos culpables y que es cierto que somos indignos para presentarnos delante de Dios. El diablo no acusa con verdades, el diablo acusa con mentiras, el diablo acusa con verdades. El problema es que nosotros debemos de saber que delante de Dios sí soy culpable, pero que la obra de Cristo ha venido a restituir toda mi culpa. De repente mis hijos se acusan entre ellos. Pero yo ya sé qué es lo que pasó. Yo ya sé quién es el verdadero culpable. Y yo ya sé si voy a darles una disciplina o no. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es tu pecado? ¿Tú crees que Dios no conoce cuál es tu corazón delante de Él? ¿Tú crees que Dios no conoce que en efecto si eres indigno para estar delante de Él? Por eso es que Dios envió a Jesús. Por eso es que Dios nos dio a Jesús. Romanos capítulo 8. No tenemos ahorita diapositivas, pero tienes Biblia en tus manos. Entonces, ve rápidamente ahí a Romanos capítulo 8, versículo 33. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ahí está el Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos? En efecto, el enemigo, él es acusador. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que te da
a ti la redención de tu pecado. Y termina el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es cierto que podríamos ser acusados, es cierto. Es cierto que podríamos ser condenados, pero ¿quién nos puede condenar? Dios solamente puede condenarnos. Y Él es el mismo que murió por nosotros en la cruz. Pero no solamente se quedó ahí en que murió, sino que dice, más aún, el que también resucitó. Así que la expulsión del acusador está directamente relacionada con la obra consumada del Cordero. Ya no hay más acusación válida contra aquellos cuyos pecados fueron perdonados y pagados en la cruz por Jesús. Podrá el enemigo venir y recordarte tu pasado, pero ya no somos eso. Ya no hay un caso que pueda presentar delante de Dios, porque todos mis pecados pasados fueron clavados en la cruz. Entonces ya no hay manera de acusar. Es como aquel que ha sido liberado o ha sido perdonado de un cargo en la cárcel y dice la ley, tenemos un abogado por acá, dice la ley que nadie puede ser acusado 2 veces por el mismo delito. Si ya pagó la condena, si ya pasó por el castigo, entonces ¿cómo se le va a volver a juzgar? La cruz cerró completamente el expediente en nuestra condena. El acusador perdió derechos de acusar, simplemente porque el juez, él mismo pagó la deuda por todos los que éramos culpables. Ahora fíjate qué dice el versículo 11, porque el versículo 11 yo creo que es uno de los más importantes de todo el capítulo y de todo Apocalipsis. Y dice, y ellos le han vencido, estoy en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido, ¿a quién? No, pero ¿a quién venció? Al acusador. Entonces, si viene el acusador y quiere recordarte tu pasado, si viene el acusador y quiere recordarte quién tú eras, si viene y quiere decir, es que tú eras un mujeriego, es que tú eras un mentiroso, es que tú eres un idólatra, es que tú eres un, llena aquí el blanco. Entonces, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos estos 3 elementos por los cuales el cristiano puede vencer al enemigo a través de a este acusador de sus almas. Fíjate lo primero que nos dice este texto. No vencieron porque fueron inteligentes, porque fueron habilidosos, porque tuvieron disciplina espiritual. No fue porque fueron a la iglesia todos los días o porque empezaron a hablar diferente. No vencieron por eso, sino que dice que vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y lo primero que nos dice es esto. No quiere decir que la sangre del Cordero sea algo supersticioso o que sea como una especie de amuleto y de decir, es que la sangre de Cristo, ¿no? Y no es ningún tipo de palabras mágicas como, va de retro, ¿no? Así. La sangre del Cordero implica la muerte real, histórica, sustitutiva de Jesús en la cruz. Fue aquel que tomó nuestro lugar, aquel que recibió el juicio que nos correspondía, aquel que
sí satisfizo la ley de Dios. Esa muerte es el fundamento de toda la victoria cristiana. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, tengo aquí, ahora sí, las diapositivas. Estas maneras en las que la sangre del Cordero es nuestra victoria. Y lo primero es que la sangre del Cordero vence porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. El hecho de que Cristo haya vencido en la cruz, para nosotros ya es una victoria. Porque dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por eso, el creyente no pelea para ganar una victoria, sino peleamos porque ya ganamos. El enemigo sigue estando suelto, el enemigo está en la tierra, el enemigo está peleando, el enemigo está batallando contra nosotros y nosotros batallamos, pero no desde la derrota o desde la expectativa de una victoria, sino peleamos porque ya estamos en el lado que ganó en la cruz del Calvario. El enemigo está literal y verdaderamente vencido por medio de la cruz. Ya no hay nada que puedas hacer. Ya no hay nada con que intimidar tu vida. ¿Cómo podemos intimidarnos de alguien que ya perdió? Así, ya está en el suelo, ya. ¿Has visto estas peleas en las que está un grandotote y ya le ganó al otro y está en el piso, pero el amiguito chiquito del grandotote llega y le patea así de, ¿no? Te dije que no te metieras conmigo, ¿no? Así somos nosotros. Ni hicimos nada. Y sin embargo podemos decir, peleamos y ganamos la victoria porque Cristo ya la ganó. El segundo es que la sangre del Cordero responde a todas las acusaciones. El acusador de nuestros hermanos, fíjate, el arma del diablo es la acusación, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo vimos en Romanos 8:33. La sangre del Cordero vence porque nos muestra el amor de Dios. Fíjate, la cruz no solamente nos demuestra la gravedad del pecado, nos demuestra lo profundo del amor de Dios. Lo acabamos de ver en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. Si tú crees en las acusaciones del diablo, él va a querer decir, él va a querer poner duda en que eres amado por Dios. Él va a querer poner duda en que Dios está contigo. Él va a querer poner duda en que estás solo. Pero cada vez que nosotros vemos la cruz, podemos recordar el amor de Dios. Y vemos que no depende de nuestras emociones, no depende de nuestras circunstancias, no depende de qué tan espiritual he sido las últimas semanas. No depende de mí mismo, sino depende del amor de Dios, que quedó demostrado en la cruz. Yo una vez platicando con alguien decía, bueno, es que yo no pedí que Jesús muriera por mí. Y le dije, precisamente porque tú nunca lo hubieras pedido. Por eso Él vino y lo hizo. Porque te ama. La sangre del Cordero también vence porque nos muestra la naturaleza del pecado. Satanás va a presentar el pecado como algo atractivo, como algo bello,
algo que parece ser inofensivo y qué tanto es tantito. Pero la cruz, la sangre del Cordero nos revela lo que el pecado realmente es. ¿Qué tan grave es el pecado que Jesús tuvo que venir a morir? ¿Qué tan grave es el pecado que Jesús no encontró otra manera para poder erradicar el poder del pecado más que entregando su propia vida? Decía un comentarista, Satanás hace que el pecado parezca placentero, pero Jesús nos hace ver lo amargo que es el pecado. Si nosotros entendemos bien la dimensión de lo horroroso que es el pecado, al ver la cruz simplemente, entonces nada más entenderlo nos llevaría a que nosotros buscáramos la santidad, que nos apartáramos del pecado, que buscáramos caminar lejos completamente del pecado. Y a mí me ha tocado verlo. Quisiera platicarles un poquito más de esto, pero me voy a llevar más tiempo. Me ha tocado ver lo asqueroso del pecado. El siguiente punto nos dice que la sangre del Cordero vence porque nos recuerda que ya no nos pertenecemos. Primera de Corintios 6:20, creo que no lo tengo ahí en las diapositivas, pero Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces Cristo no solamente nos perdonó, sino que a través del sacrificio en la cruz nos compró. Ya no vivimos para nuestros deseos, ya no vivimos para nuestros deleites, ya no vivimos para nuestros planes, ya no vivimos para nuestro reino, vivimos para aquel que murió, vivimos para aquel que resucitó. Y sabes que esta es una verdad que debilita fuertemente el poder de Satanás sobre ti, porque cada vez que el diablo ocupa sus acusaciones acerca de tus pecados, te va a recordar cuánto te amas más a ti mismo, cuán egoísta eres, cuán ególatra eres y cuán autosuficiente crees que tú puedes ser. Y eso es lo que el diablo hace. Pero cuando tú entiendes que ya no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Dios, entonces el diablo no tiene más poder sobre ti. La sangre del Cordero no es una superstición, es una verdad. No es un amuleto, les decía, no es un abracadabra, no es porque repetimos la sangre de Cristo ya entonces ya, no, porque comprendemos, porque creemos, porque descansamos en la verdad de un Cristo que murió por nosotros. Así que nuestra confianza no está en las palabras que decimos. Nuestra confianza está en la muerte de aquel que murió por nosotros en la cruz. Y por último, la sangre de Cristo nos debe de llevar a una guerra en la que debemos de pelear simplemente, ya lo hablamos hace ratito, desde la victoria, pero debemos involucrarnos. No se trata de emocionarnos con ella, debe de llevarnos a vivir plenamente en santidad. Por eso dice Apocalipsis 12:11, que vencieron por medio de ella. Quiere decir que pelearon y que ganaron, no por sus fuerzas, ya lo dejamos claro, sino por haber confiado en Jesús. La cruz no es el lugar donde nosotros
solamente fuimos perdonados, sino es donde vamos cada vez, donde acudimos cada vez que necesitamos. Cada vez que nosotros nos vemos tentados a creer en una verdad del enemigo, yo tengo que venir nuevamente a la cruz. Y esa es la verdadera lucha. Mi lucha no consiste en ganarle al diablo porque estoy peleando contra él. Mi lucha consiste en que tengo que dejar de escuchar sus mentiras y venir a la cruz de Cristo. Eso es la sangre. Ahora dice que también fue por medio de la palabra del testimonio. Ahora, el evangelio no solamente nos salva, sino que también refuerza el que estamos venciendo con verdad las mentiras del enemigo. Cada vez que la verdad de Cristo es anunciada, el reino de las tinieblas pierde terreno. Satanás odia el testimonio cristiano, pero lo que sí utiliza es una fe silenciosa. Una fe escondida. Yo no sé en qué momento de tu vida cristiana, en qué momento tú empezaste a decir, es que yo soy cristiano. Yo viví toda mi vida, yo fui cristiano toda mi vida desde que nací, ya mis papás estaban en la iglesia y ellos me enseñaron y todo. Y aunque hubo un tiempo en el que yo caminé lejos de Dios, yo puedo decir que yo fui cristiano a partir de los 19 años, de una manera formalmente le entregué mi vida a Cristo. Y sin embargo, pareciera como que conocí muchos cristianos que nunca quisieron ser cristianos, ¿no? O más bien, les daba pena decir que eran cristianos. Y esto que vemos aquí, que es una manera de vencer al diablo, es simplemente pararnos sobre nuestros pies y decirle a la gente, yo soy cristiano. No como la moda que ahorita se anda utilizando, ¿no? Y ahorita cualquier artista de repente dice que es cristiano, sino de verdaderamente dar testimonio y de poder decir a la gente que necesita escuchar el evangelio, de creyentes que abran su boca y que les digan, necesitas a un Salvador. Yo tengo la gracia de estar en una posición en mi trabajo en la que me toca trabajar con todos mis compañeros. Y también me ha tocado tener que dar consejo de situaciones que ocurren en sus vidas. Y lo primero que les digo es, bueno, te lo tengo que decir, necesitas a Dios en tu vida. Necesitas entregarle tu vida a Dios. Necesitas hacer las cosas diferentes. Ya le intentaste por ahí. Ahora necesitas algo diferente. Y déjame decirte a ti, si tú no conoces a Dios, si tú no has caminado con Dios, necesitas algo diferente. Tú necesitas entregarle tu corazón a Dios. ¿Sabes cuánto miedo le da eso al diablo? Que tú puedas decirle al mundo, a tus amigos, y decirle, Cristo salva, Cristo reina, Cristo viene. Oramos hace ratito, ¿no? Cantábamos esto. Y un día Él regresará. ¿Lo crees? ¿Tú crees que Dios viene? Y entonces, ¿por qué no le dices a la gente que Cristo viene? O sea, imagínate que mañana viene. ¿Qué harías con la gente que no conoce a Cristo? Aquella gente a la que te importa y que te preocupas por ella. Acaba de venir acabamos de ver esta semana el terremoto en Venezuela y han visto las imágenes. Creo que fue mucho más desastroso de lo que vivimos en México con los últimos terremotos de hace unos años. Pero lo curioso fue que mucha gente se vieron mucha gente que profetizó un evento así en Venezuela y decían, bueno, es que va a venir un terremoto y bla, bla. Y al menos ellos lo publicaron en sus Instagram, ¿no? Pusieron su video
¿Qué hubiera pasado si tú supieras que el edificio donde vives, donde viven otras 20, 30 familias, y tú supieras que ese edificio se va a caer? Y ya lo sabes. ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Esta es la manera en la que vencemos al diablo, llevando la palabra del evangelio y llevando el testimonio y llevando las buenas noticias a aquel que necesita saber, aquel que necesita escuchar la buena noticia. Finalmente, el texto termina diciendo: aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. No significa que no valoraron su vida como un regalo de Dios, sino que Cristo era mucho más importante hasta llegar al punto de considerar que la fidelidad al Señor era más importante que preservar su vida terrenal. Esto lo hemos visto a lo largo de la Biblia con mártires que estuvieron dispuestos a dar su vida por el testimonio de decirle a la gente que ellos necesitan conocer al Salvador, que ellos necesitan saber de esta nueva oportunidad de vida. Ellos murieron porque amaban más a Cristo, porque la vida eterna tiene mucho más valor que la vida que nosotros vemos en esta tierra. ¿Te acuerdas lo que vimos que en el pasaje en Apocalipsis 2:10, que Jesús le decía a las iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Ahora, ve lo que dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La razón de esta advertencia es que el enemigo ha sido derrotado. Y precisamente porque sabe que su tiempo es corto, entonces viene con mucho más fuerza. Y esta oposición la vemos en el mundo a todas luces, ¿no? El enemigo no pelea porque quiera ganar, sino pelea porque sabe que está condenado. Como este ejército que lanza sus últimos ataques. Ya vimos que el dragón está vencido, ya no tiene poder. Pero también vemos que sí tiene influencia y que sí tiene un deseo de seguir peleando, aunque está derrotado. Fíjate cómo dice: tiene una gran ira. Y cuando hay una gran ira, ya no hay ningún tipo de pensamiento, ¿no? Ya cuando estás enojado empiezas a patear y a golpear y todo, y ya no sabes ni... Y ya después dices: ay, perdón, es que estaba enojado. Pero en el momento no lo pensaste. Y así vemos al enemigo que va a pelear y va a lanzar sus ataques contra nosotros, y vamos a ver que experimentamos tentaciones, oposición, desánimo. Pero el versículo 12 nos dice: recuerda quién tiene la victoria, recuerda quién ganó, recuerda que es Cristo. Vencemos por la sangre del Cordero, permaneciendo fieles en nuestro testimonio, venciendo y valorando a Cristo por encima de cualquier cosa. La única manera en la que nosotros podemos transitar en esta batalla contra el diablo es poniendo nuestros ojos en Jesús. Aunque el diablo ruja, aunque el diablo patalee, nosotros tenemos nuestra vista puesta en Cristo. Ahora, versículos 13 al 17, fíjate que nos dice la venganza del dragón. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan nos está llevando nuevamente a la tierra y lo que vemos es que el diablo, el dragón, de repente cambia su estrategia a través de, por medio de su derrota. Ya no puede acusarnos delante de Dios, ya no puede impedir el avance de Cristo, ya no puede terminar el plan de Dios y sigue peleando contra la creación de Dios. Y esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Él procura el mayor daño posible. Y esto también es para ti y para mí, ¿no es cierto? De repente ves en efecto que el enemigo viene sobre ti con odio, con furia y fíjate cómo el diablo dice, va contra la mujer. Y vimos ya la semana pasada que esta mujer es precisamente el pueblo de Dios que ha creído en él y que está siendo resguardado. Él dice ahí por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo, y lo que vemos ahí es como lo que va a ser la tribulación, los 3 años y medio. ¿Recuerdas que lo hemos estado viendo? Y esto es importante porque vemos desde Génesis esta hostilidad contra el pueblo de Dios a través de cómo el diablo ataca constantemente al pueblo. Egipto intenta destruir al pueblo de Israel. Asiria intenta destruir el pueblo de Israel. Babilonia intenta destruirlo. Amán intenta destruirlo, que estamos estudiando en Esther, ¿recuerdas? Herodes intenta destruir al Mesías. Hitler intenta destruir al pueblo de Israel. Palestina intenta destruir al pueblo de Israel. Y lo único que vemos es que Dios ha perseverado a su pueblo. Ha preservado, a su pueblo. Y le da águilas para huir. Ahora yo quiero llevarte a esto. Haz un poco de memoria a lo largo de tu vida, cómo el diablo ha querido destruirte, pero también haz memoria cómo el diablo cómo Dios ha podido preservar tu vida. El diablo ha querido atacarte, ha querido robar, matar y destruirte, pero vas a ver a Dios que te ha sostenido en alas de águila. Éxodo 19:4 nos recuerda lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora fíjate esta imagen tan hermosa en la que el águila levanta el vuelo. Y sabes que el águila es el único ave que vuela encima de las tormentas. En el momento más oscuro de la tribulación, sábete que Dios te está guardando y está preservando tu vida y tu alma sobre alas de águila. La tribulación no significa que Dios haya olvidado al pueblo de Israel o que lo haya abandonado o que le haya mandado juicio. No, Dios sigue obrando a través de las promesas que Él hizo. Él tiene que cumplirlas. Dios le hizo promesas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero lo que vemos aquí es que esa mujer que está representando a Israel sigue siendo cuidada y preservada por Dios. Y Dios sigue tratando con ellos. Dios sigue recordándole su pacto. Romanos 11:1 le dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y lo que nosotros podemos ver es que Dios puede usar cualquier situación, sí, para traer disciplina, pero también para poder mostrarnos su amor y su gracia, preservarnos.
Satanás utiliza todos los recursos que tiene para destruirnos, pero Dios está ayudándonos nuevamente. Y el dragón lanza el río para que se ahogue la mujer, pero la misma tierra se abre y se come el río. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios está en control? Dice el versículo 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Y ves cómo el enemigo está haciendo lucha contra nosotros y no puede destruirnos. Y si tú ves los ataques del enemigo hacia ti, porque eres de estos que guardan los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo. Es lo que dice el versículo. Si tú eres de estos, no te extrañe que el enemigo venga contra ti. No te extrañe que el enemigo entiende perfectamente cómo no puede derrotar a Cristo, entonces viene a atacar a quienes pertenecen a Cristo. Y el enemigo te ha estado atacando y quiere destruir tu alma. Pero tú tienes que hacer solamente estas dos cosas. ¿Qué dice? Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. A veces pensamos que si obedecemos a Dios, entonces la vida va a ser más fácil. Y sí, en cierto modo, pero Apocalipsis nos enseña que el enemigo está contra los hijos de Dios. El que seas fiel no significa que no vaya a venir opresión. El que seas fiel a Dios no significa que no vaya a haber oposición. Es más, el que seas fiel a Dios provoca que haya más oposición y ataques de parte del enemigo. El dragón no hace batallas por igual con todos. Dice que hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. No es porque Dios te haya abandonado. Es porque le perteneces a Dios. A lo mejor tú has orado y le has dicho al Señor, Señor, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué parece que entre más que quiero caminar con Cristo se vuelve más difícil? Porque hay un enemigo que está derrotado, pero que sigue dando patadas. No te va a quitar la salvación. Y podrá matar tu cuerpo, pero no va a robar tu alma. Le perteneces a Dios. Te ataca porque quiere debilitar tu testimonio. Te ataca porque quiere que tú quites tus ojos de Cristo, para que dejes de anunciar el evangelio, para que dejes de anunciar la sangre de Cristo, para que dejes de decir que quieres y que tu deseo y tu corazón está en vivir entregado completamente para Él. Por eso te ataca. Ahora, no toda dificultad es ataque del diablo y le echamos la culpa al diablo, pero cuando vemos la oposición al evangelio, siempre hay una batalla espiritual que necesita ganarse. Nuestra batalla, ya lo veíamos la semana pasada, no es contra carne y sangre, no es contra mis hermanos, contra mi esposa, contra mis hijos, es contra el enemigo que quiere debilitarme, contra el diablo que quiere pelear contra mí. Y no podemos pelear de regreso con orgullo, con resentimiento. Tenemos que responder con oración. Tenemos que responder con obediencia. Para que en el momento en el que tú te veas enfrentado contra un enojo, contra un coraje, contra una decepción, contra una frustración, entonces tú puedas responder con amor y con gracia. Perseverando en Él, puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos. El mayor éxito del enemigo no significa hacer caer
aún creyente en un pecado escandaloso. El mayor éxito del enemigo es que se pudo mezclar, infiltrar de manera sutil, de manera que dejaste de ver a Cristo, dejaste de hablar de Cristo, dejaste de caminar con Cristo. Dice el versículo 12 que el dragón hace guerra con los que conservan el testimonio. Así que mientras tú conserves tu testimonio, aunque haya oposición, aunque haya guerra, aunque haya conflicto, aunque haya problemas, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Ese es el lugar donde tú puedes dar testimonio de tu fe. Y esto lo he dicho en otras ocasiones y se lo digo a mi esposa y se lo digo a mis hijos. Este es el momento en el que tienes que ser cristiano. Ser cristiano mientras estás desayunando no hay problema. Sé cristiano cuando te estás peleando contra tu esposo. Sé cristiano cuando estás viendo una enfermedad que tienes contra ti. Sé cristiano cuando la oposición está queriendo quitarte los ojos de Jesús. ¿Qué te parece que oramos?